Me parece que se la chorearon la plata, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Pero vamos a abundarlo el tema. Bueno, está Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Alberto, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo vamos? Bien, bien. Leí su carta publicada en La Nación Ajá. sobre esta nueva condena que cae sobre el ex ministro Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Sí, en algo que quiero decirle que en líneas generales comparto. La búsqueda de la verdad en la Argentina se fue transformando en una violenta carnestolenda ideológica en contra de muchísimas personas, entre ellos Smart, que si mal no entiendo tiene hoy 96 años, ¿puede ser? no, tiene 92, 92. entre 91 o 92, pero está muy bien, digamos, físicamente y anímicamente, a pesar de ser una víctima de toda esta injusticia, esta ilegalidad, este monstruo, que es un calvario que le está padeciendo desde hace más de 20 años. Ujú. Él ha estado preso en Marcos Paz, es una cárcel bastante severa. Ujú. Lo han tomado a Smart como como carne de cañón, porque él fue juez, ahora es el único que vive de aquella Cámara Federal en lo penal que se creó en el gobierno de la NUCE para justamente juzgar a los guerrilleros en todo Ujú. el territorio. Fue realmente un instrumento muy, muy valioso y muy idóneo y eficaz. En los pocos años que estuvo 2 años prácticamente de vigencia la Cámara, pusieron presos y condenaron a los cabecillas y muchos, eran casi 2000 guerrilleros, y los juzgaron con juicios ajustados a derecho, es decir, incluso le diría que empeñándose en cumplir puntillosamente todas las garantías que tiene cualquier ciudadano en la República Argentina, pero lo hicieron con toda prolijidad y con toda eficacia. Era una cámara que tenía jurisdicción en todo el país. Ujú. Fue creada especialmente para justamente para Sí. contrarrestar el tema de los guerrilleros. Si usted me permite, me gustaría Sí, circunstanciar ante la audiencia que no necesariamente puede estar completamente a tono con esto que estamos conversando. Esa Cámara Federal se conoció como el Camarón. Fue una Cámara que se creó para tener jurisdicción nacional, como usted bien dice. Llevó adelante una acción ciertamente muy eficaz a derecho en la búsqueda de que aquellos que involucrados en las organizaciones armadas que buscaban la toma del poder mediante la violencia recibieran, digamos, los castigos adecuados a su accionar violento conforme a las leyes argentinas. Es decir, fue un muy buen propósito. Uno de esos integrantes de esa Cámara fue asesinado con posterioridad a su disolución como instrumento a la llegada del gobierno de Cámpora, ¿no? el juez Quiroga fue asesinado en una esquina de Buenos Aires, ahí en Viamonte, y fue en la calle Viamonte y Libertad. Mm. Ahí fue asesinado el juez Quiroga, que era un hombre, también un hombre íntegro, un gran juez, y a todos los otros jueces lo fueron persiguiendo y todos algunos tuvieron que huir. Por ejemplo, Smart se tuvo que ir, fue hasta Venezuela, porque le Mm. amenazaron a la familia. A Munilla, Enrique Munilla, que fue otro juez de la Cámara, le cuento esto porque es impresionante. Ujú. Lo persiguieron en una calle en San Miguel, lo persiguieron, él se dio cuenta por el espejo retrovisor que tenía 2 o 3 coches atrás que lo estaban persiguiendo. Bueno, justo se le baja una barrera del tren y tiene que frenar. Entonces lo que hizo él, vio una bicicleta del otro lado de la barrera contra una pared, salió del auto corriendo, cruzó las vías y se huyó en bicicleta, y esta gente no lo pudo perseguir, pero lo estaban persiguiendo para matarlo.
Es decir, se ensañaron contra esos jueces porque justamente por la eficacia del instrumento que tenían en sus manos, pudieron poner presos a todos estos que lamentablemente la política no estaba a la altura de los acontecimientos. En cuanto asumió Cámpora ese gobierno absurdo, la primera medida que tomaron fue, por aclamación, declarar la amnistía. Ya los presos estaban sueltos, porque Righi, que era el ministro del Interior, ya había dispuesto que los soltaran, pero en el Congreso levantaron la mano por una aclamación para derogar la ley de amnistía que existía en ese momento, y la suelta de toda esta gente a la calle. Y allí vino el baño de sangre. El baño de sangre fue consecuencia de toda esta gente que salió a la calle a tomar las armas. No salieron a trabajar ni arrepentidos de lo que habían hecho, no, salieron a retomar las armas. Y bueno, y entonces evidentemente la represión fue de distinto tenor, no, ya no con la ley en la mano, es decir, como fue con la Cámara Federal, sino mediante las armas. Fue una guerra. Sí, y bueno, fue una guerra en la que se cayó en las peores aberraciones, lamentablemente, que nos marcan hasta hoy. ¿Pero qué tiene que ver Smart con esto? Porque Smart no tenía competencias ninguna competencia. Smart está perseguido y detenido y, digamos, padeciendo todo este calvario por el solo hecho de haber sido juez de la Cámara, porque no tenía, él fue, en la época del proceso militar, fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con el general Sanján, que era gobernador, y no tenían absolutamente nada que ver con el sistema creado para reprimir al terrorismo. Eso dependía del primer cuerpo de ejército, que estaba Suárez Mason, era el comandante, y el general Camps, que se hizo cargo de la policía. O sea que Smart solo fue ministro de gobierno y además expresamente les estaba vedado a los que tenían cargos políticos a estar dentro del sistema de la represión. Esto fue, o sea, a Smart no le pueden endilgar absolutamente nada, porque no tuvo absolutamente nada que ver con la guerra antiterrorista, nada que ver. Pero le inventaron causas, le metieron testigos falsos, tiene 6 causas y en todas fue condenado a prisión perpetua, porque son sentencias ya prefabricadas con testigos falsos, y es un proceso y no termina nunca, porque acaban de dictarle la última prisión perpetua hace 15 días, que es lo que motivó esta declaración nuestra de justicia y concordia. Sí. Porque ya es un, ¿cómo le puedo decir yo? Es emblemático el tema de Smart. Realmente es un ejemplo de cómo el ensañamiento feroz que hay con respecto a quienes combatieron al terrorismo. Pero en este caso, le vuelvo a repetir, Smart es absolutamente inocente, pero absolutamente inocente. No tuvo absolutamente nada que ver, no firmó nunca nada. Lo único que fue ministro de gobierno con facultades absolutamente distintas a la lucha antiterrorista. Eso fue dispuesto así, de esa forma, desde el gobierno militar. O sea que no tendría que haber tenido ningún proceso, y tiene 6 causas y con condena a perpetuidad. Las únicas condenas a perpetuidad que se cumplen en la Argentina, por otra parte. Sí, no, por supuesto, porque usted puede ser como el médico, el dentista que mató a la hija, a la suegra, y a la mujer, y a los 10 años ya estaba en su casa, con un amante y todo, ya tenía todo, en fin. Así que no,
el ensañamiento es con esta gente, que es un tema político, no es un... la justicia ha sido cómplice de esta política vengativa y de odio, y sustentada en unos derechos humanos inventados, porque no son derechos humanos. Los derechos humanos, si no son universales, si no son para todos, eso es una contradicción en sí misma. O son para todos o no son derechos humanos. Y acá es evidente que los derechos humanos son totalmente falsos. Es una ideología, y es una ideología que ha sustituido al derecho, ha sustituido a la ley. En función de los derechos humanos están detenidos hoy y han muerto ya casi, estamos llegando a los 1000 muertos en cautiverio. Es una cosa impresionante. El promedio de edad de los presos actuales es alrededor de 76 años, 78. Hay gente de 95. Bueno, el caso de Smart tenía 92, tiene 92. El general Riveros murió preso a los 100 años. Es decir, no, es una cosa que no tiene antecedentes, no registra antecedentes en ningún país civilizado de Occidente, lo que está ocurriendo en la Argentina. Todos los países que han tenido guerras interiores, guerras civiles, han terminado siempre con amnistías. No olvidemos los casos más, ¿cómo le puedo decir? Lo que fue la guerra de Argelia en Francia, que es la más cercana, digamos. Bueno, a los 10 años no a los 10 años, a los 6 años no queda ningún preso. Bueno, y si vamos a un caso más grave, la última guerra, la Segunda Guerra Mundial, 40 millones de muertos, y fueron juzgados en Nuremberg, no eran más de 25 los jefes que fueron juzgados. Acá en este momento han ido a la cárcel más de 2.500 entre militares y civiles, y los que han podido, los que han tenido alguna, por hechos ocurridos hace 50 años, siguen presos y se van muriendo. En realidad, acá hay pena de muerte, porque es una muerte anticipada, y una muerte lenta, es así. Y se inventan nuevas causas para que eso no termine nunca. Sí, porque además hay un gran negocio de algunos grupos. No, por supuesto, eso también está acompañado de, como una vez dijo Macri, pero después no hizo nada, dijo: voy a terminar con el curro de los derechos humanos. Es un verdadero curro. Nosotros, nuestra asociación, en un momento dado, en el año 17, hace ya 6 años, o 7, sí, más o menos, y encargamos un estudio muy serio a un especialista en cuentas públicas para que estudiara todo lo que se gasta en la materia de derechos humanos, todo lo que el Estado gastaba en materia de derechos humanos, es decir, por los juicios, por los testigos, por los, en fin, por todo lo que las universidades, las madres, las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, se llegó a una cifra de 11.000 millones de dólares. Y esto está perfectamente probado, entre lo que se había pagado y lo que restaba todavía por pagar, porque a veces pagaban las indemnizaciones con bonos a cobrar más adelante. Bueno, o sea que de lo que se había gastado y lo que se iba a gastar, llegó a los 11.000 millones de dólares en indemnizaciones. Y estoy hablando del año 2017. Todavía se siguen. Es decir, los que, por ejemplo, los que atacaron el cuartel de Formosa, atacaron el cuartel de Formosa, lo atacaron. No fueron perseguidos por la policía ni nada. Los que atacaron el cuartel de Formosa y los que murieron allí, los guerrilleros muertos, se indemnizaron a las familias, y a los que no murieron los indemnizaron también, es decir, por haber atacado el cuartel de Formosa. Y las indemnizaciones no eran pocas cosas, estamos hablando de $200.000, por ejemplo, para cada... No, es
lo que ha ocurrido en la Argentina no registra antecedentes en el occidente civilizado. Sin ninguna duda. Pero acá los jueces son, como decimos en la declaración, verdugos. Sí, sí. Y son jueces corruptos que se han encolumnado atrás de esta política de venganza. Y bueno, esto tiene que terminar. Y es una decisión política la que hay que tomar. Después, si el gobierno impulsa una concordia, una pacificación y termina con esta tragedia, la justicia, es decir, la Corte Suprema tiene herramientas como para terminar con esto judicialmente, pero tiene que estar impulsado por el gobierno, si no, no lo va a hacer. Sin duda. Alberto, bueno, sí, se entiende perfectamente. Le agradezco mucho los minutos. No, nos faltaba más. Un gusto. Muy amable. Muchas gracias por visibilizar estos temas. Así es. Bueno, Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Estamos frente a esto, ¿no?